Buenas tardes y buenos días a todos y gracias por participar en esta sesión de La Voz de los Trabajadores durante la sesión de la Conferencia Internacional de Trabajo que tiene lugar en Ginebra. Mi nombre es Mamadou Kaba Souare, soy el jefe de comunicaciones y publicaciones de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT ACTRAV. Hoy tenemos la suerte de contar con Víctor Hugo Rico, especialista principal en actividades para los trabajadores y también punto focal sobre la migración laboral de ACTRAV. Buenas tardes, Víctor, y gracias por acompañarnos. Juntos hablaremos sobre el desafío de la migración laboral y el papel de los sindicatos para promover y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Víctor, como sabes, durante esta sesión de la Conferencia Internacional de Trabajo de 2023, la OIT apoyó la firma de un memorando renovado sobre la migración laboral con organizaciones trabajadores regionales y subregionales. ¿Por qué este MOU sobre la migración laboral es importante para las organizaciones de trabajadores? Bueno, muchas gracias, Mamadou, por esta oportunidad de poder compartir algunas ideas. Creo que sí, es un evento histórico muy importante, esta firma del memorando de entendimiento entre organizaciones regionales y subregionales de casi todas las regiones. Y es muy importante porque las organizaciones de trabajadores tienen muy en claro que la migración laboral debe ser el resultado de una decisión personal voluntaria y no el resultado forzado de tener que buscar oportunidades de trabajo decente fuera del país de origen por distintas causas externas. En este sentido, la realidad del trabajador migrante en muchas situaciones es de déficit de trabajo decente. Y si el trabajador o la trabajadora migrante está en situación de irregularidad, la situación de vulnerabilidad aumenta y por ende también el riesgo de sufrir violaciones a sus derechos laborales. Por eso es muy importante el rol que pueden jugar las organizaciones de trabajadores en la protección y promoción de los derechos de los y las trabajadoras migrantes. ¿Cómo lo pueden hacer? No solamente mediante la coordinación para la información de la dimensión de sus derechos, que conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades, sino también la visibilidad de ese trabajador que va de un país, transita por otro y termina en uno distinto de destino. Entonces, este memorando de entendimiento lo que hace es ayudar a coordinar y garantizar acción sistemática entre los sindicatos que están en los países de origen, en los de tránsito y en destino, para poder dar esa visibilidad, asegurar a ese trabajador o trabajadora migrante que sepa cuáles son los derechos y sus responsabilidades, por ende sus expectativas, y que si hay situaciones en las cuales sus derechos son violados, puedan poder realizar las acciones correspondientes con el apoyo de estas organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales tienen una herramienta muy importante que es el diálogo social para poder influenciar en lo que es los procesos de toma de decisiones que van a impactar en las condiciones de los y las trabajadoras migrantes. Por eso este memorando de entendimiento le va a dar la posibilidad de una acción sistemática coordinada para poder garantizar una protección generalizada en aquellos trabajadores en concretos corredores de migración laboral que tienen ya una visibilidad y por ende un marco de referencia con estas organizaciones para el apoyo y la protección de los trabajadores. Es por eso muy importante la función de garantizar la libertad sindical, la posibilidad de la negociación colectiva y el trabajo que realizan estas organizaciones representativas de los y las trabajadoras. Un componente clave de este memorando es la ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo pertinente para proteger y promover también los derechos de los trabajadores migrantes. En su opinión, ¿cómo repercutiría esto las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes? Bueno, las normas internacionales del trabajo son fundamentales. Primero porque la OIT, como parte de la familia de Naciones Unidas, nuestro valor agregado principalmente, no el único, es la producción de normas internacionales del trabajo y la realización de las mismas mediante el tripartismo, el diálogo social. ¿Qué son las normas internacionales del trabajo? Que en concreto son los convenios, los protocolos y las recomendaciones.
estas normas lo que hacen es demostrar cuál es la conducta esperada de los Estados miembros y por ende también de los interlocutores sociales en el marco de ciertas situaciones en el mundo del trabajo. Y una vez que los convenios y los protocolos son ratificados, se vuelven vinculantes. ¿Esto qué significa? Que tienen una exigibilidad diferente, tanto a nivel nacional, que se puede ir y plantear si hay una violación ante los juzgados, pero también en los órganos de control internacional que la OIT en su sistema internacional de normas internacionales también tiene. Y creo que es muy importante entender cuál es el principio de protección con respecto a las normas. Las normas internacionales del trabajo se aplican a todos los trabajadores, salvo que la norma indique especialmente una categoría específica de trabajadores. Esto significa que los convenios y los protocolos, y también las recomendaciones, pero particularmente convenios y protocolos ratificados, porque las recomendaciones no se ratifican, van a dar las herramientas a los sindicatos para poder dar esta distribución de cuáles son los derechos que asisten a los y las trabajadoras migrantes para poder entender si hay situaciones o no de violación de los mismos. Y por eso es muy importante entender que la protección holística demanda no solamente la ratificación de los convenios particularmente vinculados a los trabajadores migrantes, convenio 97 y 143, pero una protección holística implica todas las normas fundamentales, los derechos y principios fundamentales en el trabajo, que son 10 convenios, las normas prioritarias y aquellas normas técnicas que son relativas y relacionadas a la protección de los trabajadores migrantes. En este sentido también creo que es fundamental el rol que cumplen las organizaciones de trabajadores en conocer el sistema de control, para poder, una vez identificada una posible violación a los derechos de los o las trabajadoras migrantes, poder realizar las acciones necesarias para promover primero la visibilidad de esa situación y demandar de los órganos de control, tanto regulares como especiales de la OIT, las distintas recomendaciones para que se haga un cambio en la realidad y se pueda garantizar el trabajo decente para estos trabajadores. Como sabe Víctor, las mujeres y los jóvenes constituyen una mayoría creciente de los trabajadores migrantes. ¿Cómo pueden las organizaciones de trabajadores empoderar a este grupo de trabajadores en situación vulnerable? Bueno, es cierto, hay muchos grupos o categorías de trabajadores que por distintas circunstancias se ven enfrentadas a situaciones de mayor vulnerabilidad. En este sentido, cuando hablamos de mujeres y jóvenes, ciertamente hablamos de este tipo de situaciones. El principal objetivo para promover es la igualdad de trato y la igualdad de oportunidad para que sean tratados igual que cualquier otro trabajador. En este caso, con respecto a la mujer trabajadora migrante, hay una agenda que debe ser transformadora en cuanto a este trabajo en promover la igualdad de trato y oportunidad, que también está reconocida en los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Particularmente está la mención específica de la mujer trabajadora migrante, por las distintas condiciones que habíamos dicho de posible situación de vulnerabilidad. No solamente por ser mujer, sino por ser migrante, y a veces cuando las situaciones de irregularidad se aumentan esas situaciones de vulnerabilidad. En cuanto a los jóvenes, yo creo que es muy importante entender que se tiene que poder garantizar el acceso al primer empleo decente, al primer trabajo en condiciones decentes, y para eso es muy importante vincular la formación, la capacitación, la necesidad de acceder a aquellos elementos y conocimientos que van a dar competitividad y van a poder ayudar al crecimiento en lo que es la elaboración y desarrollo de una carrera. Esto también se vincula con la educación antes de poder llegar a la edad mínima para entrar al mercado del trabajo y las oportunidades que se tienen que dar para evitar que el acceso al trabajo sea en las condiciones de posibilidad en vez de garantizar oportunidades de trabajo decente que realmente den la posibilidad del desarrollo de esta carrera. Ahora sabemos que la migración laboral es un reto global que necesita una cooperación internacional mejorada e inclusiva con el apoyo de la OIT. ¿Cuál podría ser el papel de las organizaciones de trabajadores para garantizar un trabajo digno a los trabajadores migrantes dentro de los países y entre ellos? Bueno, las organizaciones de trabajadores tienen una posición privilegiada porque son ellas las que conocen la realidad del trabajador y la trabajadora migrante. Tienen el conocimiento diferenciado de cuáles son las particularidades porque los afiliados informan, porque están en contacto directo. Entonces, esta necesidad de trabajar para promover oportunidades de trabajo decente dignos en el país de origen para
para este concepto de que migrar tiene que ser un derecho voluntario y también el derecho a no migrar, a poder quedarse, también cumplen una función muy importante las organizaciones de trabajadores. Pero como vos planteas un debate global, si bien esta firma de este memorando de entendimiento es sobre organizaciones regionales y subregionales, hay corredores de migración laboral y por ende también desafíos particulares en esos corredores, categorías de trabajadores diferenciadas según el corredor, corredores que son móviles, que a veces tienen como origen un país, tránsito otro y destino otros, o pueden ir variando. Y en ese accionar, en tratar de influenciar los procesos de toma de decisiones, no solamente de los países de estos corredores, sino también de estas regiones y subregiones, se empieza a generar esta noción de cuál es la conducta esperada y a nivel global eso repercute. Por eso es muy importante la posibilidad de poder influenciar mediante el diálogo social aquellos acuerdos bilaterales o multilaterales que hacen los gobiernos entre un estado de origen y otro de destino para garantizar la provisión de mano de obra en el sentido de trabajadores y trabajadoras migrantes, para que todos estos acuerdos se den en el marco del respeto de los 4 pilares del trabajo decente y poder garantizar así oportunidades de trabajo que puedan realizar al trabajador y a la trabajadora migrante en esta búsqueda de nuevas oportunidades. Después la firma de este memorando con el apoyo de la OIT, ¿qué espera de las organizaciones de trabajadores? Bueno, ahora viene la etapa de la implementación de los acuerdos y en este caso hay 10 acciones que han sido acordadas en este memorando de entendimiento que tocan distintos temas, no solamente la promoción de la ratificación de ciertos convenios y protocolos, sino también la promoción del diálogo social, la búsqueda de trabajo por una contratación equitativa, esto es muy importante, cómo se recluta a los trabajadores en el país de origen y cómo las condiciones en el país de destino tienen que estar acorde a lo que se ha pactado y a lo que se ha firmado. Y en este momento el desafío es la implementación de estas 10 acciones, tanto a nivel regional, subregional, como a nivel corredor. Y en eso es muy importante la acción y el apoyo que puede dar la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina Internacional del Trabajo para poder contribuir en el desarrollo de modelos de intervención que van a poder después tener una suerte de buena práctica y efecto dominó en otros corredores que pueden también tener estos mismos desafíos. Yo creo que es muy importante entender que hay herramientas claves para poder promover esta protección a los derechos de las y los trabajadores migrantes. En el marco de los acuerdos bilaterales entre gobiernos, la OIT ha liderado un proceso y en febrero del año pasado sobre una guía particular que tiene muchos elementos sobre derechos humanos de cuáles son los elementos mínimos que cualquier acuerdo bilateral o multilateral entre país de origen y destino debe tener en cuanto a la migración del trabajo, a la migración laboral. Yo creo que es importante que las organizaciones de trabajadores que han firmado este memorando de entendimiento conozcan todas las herramientas y ahí podemos ayudar nosotros para poder estar mejor posicionados al momento de un cabildeo por proceso de toma de decisiones para poder sacar leyes o programas o acuerdos, en este caso multilateral o bilateral, garantizando la protección y la promoción de los derechos de los y las trabajadoras migrantes. Finalmente, ¿cuáles son sus mensajes clave de esta conversación? Bueno, yo creo que como últimas ideas, fuerzas. Primero, hay unas 3, 4. Primero, destacar el rol de las organizaciones de trabajadores, el rol diferenciado. Por eso la OIT es tripartita. Hay 3 grupos, el grupo de gobiernos y también está el grupo de empleadores y el grupo de trabajadores, con una función diferenciada, con un conocimiento diferenciado de la realidad de los trabajadores que son el objetivo principal de protección. Entonces es muy importante garantizar la libertad de asociación, la libertad de sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, para que este cabildeo pueda tener frutos eficaces y efectivos y se puedan monitorear. También creo que es importante, como segunda idea, el rol fundamental de las normas internacionales del trabajo. Si bien tenemos 190 convenios, 206 recomendaciones, esperemos que al final de esta semana tengamos 207 recomendaciones y tenemos 6 protocolos. No todos ellos están actualizados, pero hay un proceso de revisión. La gran mayoría de las normas dan elementos que van a posibilitar a las organizaciones de trabajadores estar mejor posicionados para la defensa y la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Esto me lleva a la tercera idea fuerza, que es el rol fundamental del diálogo social. Tiene que haber espacios donde se dialogue.
La OIT es una casa de diálogo, no es una casa de castigo ni de sanciones. Es una casa de diálogo, por eso es tripartita. El entendimiento, el diálogo, el sentido de pertenencia en los procesos de toma de decisiones, la necesidad de entender las distintas necesidades de cada grupo, es la mejor forma de poder lograr arribar a decisiones que consensuadas pueden tener el apoyo para poder mover para adelante la agenda de la protección de los derechos de los y las trabajadoras migrantes y así la del desarrollo mismo. En esto, la cuarta y última idea fuerza es, hay un rol que tiene que jugar la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina Internacional del Trabajo en apoyar a los tres mandantes. En el caso de ACTRAF, particularmente, nuestro mandante son las organizaciones de trabajadores y nuestro compromiso y apoyo va a ser seguir estando al lado de ellos y cada vez que se nos solicite poder brindar este apoyo técnico y también la facilitación, como hemos hecho ahora en este memorando de entendimiento, para este trabajo en red, para este trabajo en conjunto y buscar lograr, mediante acciones coordinadas, eficaces resultados y modelos de intervención que puedan después servir a otras organizaciones en distintas partes del mundo. Gracias, muchísimas gracias, Víctor, por esta conversación tan interesante sobre la migración laboral. Víctor Hugo Rico es el especialista principal en actividades para los trabajadores y también el punto focal sobre la migración laboral de la OIT ACTRAF. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a nuestro público que está viendo esta entrevista a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.